Pepe, te invitamos hoy porque en el proceso político norteamericano, que creo que es ejemplar para el mundo, digo ejemplar en el sentido que es un modelo que eventualmente se repite, no porque sea luminaria ni nada de eso, sino... Una de las democracias formales más antiguas. Y sí, pero te digo nomás, los modelos, los esquemas que se producen en Estados Unidos terminan siendo un modelo que se repite en algunas partes, ¿verdad? Entonces, la denuncia que están haciendo los sectores republicanos particularmente es que aquí hubo un encubrimiento mediático de la situación de salud de Joe Biden, que no es nueva, no se produjo el día 27 de junio el debate, sino que era una situación que estaba encubierta. Y entonces la primera cuestión que me gustaría abordar contigo, desde el ángulo que vos prefieras, es, bueno, tenemos un periodismo con militancia política, pero que lamentablemente está incurriendo en algunas cosas que son más que militancia política. Cover up ya no es militancia política. O sea, yo puedo decir, yo soy un periodista liberal, y te lo digo todos los días. Pero encubrir los hechos, ¿cuál es tu valoración? Bueno, ahí empezamos a entrar en un terreno donde, se puede hablar de un periodismo o de periodistas con militancia política, pero que saben, digamos, de reconocer las fronteras que están entre el ejercicio profesional, la ética profesional y la militancia política o partidaria incluso. Cuando se contamina uno con lo otro, sobre todo la militancia con el periodismo, entonces el periodismo deja de serlo. Deja de ser periodismo y se convierte muchas veces, como ha venido ocurriendo muy frecuentemente en las últimas décadas, se convierte en propaganda. Propaganda disfrazada de periodismo. Entonces, es muy difícil caracterizar a periodismo algo que en la realidad es algo, es propaganda política, es propaganda ideológica. Esto dicho también con el reconocimiento de que existe prensa política. O sea, no sé, aquí tuvimos, qué sé yo, Patria, hemos tenido El Enano, hemos tenido el Radical, hemos tenido El Pueblo del Partido Revolucionario Federalista, que es parte de lo que se conoce en el mundo desde que existe el periodismo como prensa política, sí, prensa partidaria, prensa ideológica incluso. Pero el periodismo tiene la esencia de tener que ser independiente y libre para hacer eso exactamente, periodismo. Porque las raíces éticas del periodismo van más allá de una militancia política, partidaria o ideológica. Eso en contexto general. En lo particular, obviamente que esa militancia o esa priorización del interés propagandístico o ideológico o partidario o político frente a los intereses del servicio que debe prestar el periodismo puede llegar a tener el efecto de incluso recurrir a la mentira o al encubrimiento para poder ser, entre comillas, coherentes quienes lo hacen con sus líneas políticas, con sus líneas de militancia partidaria y no con la ética periodística. Entonces y esto es una tendencia a nivel mundial que se exacerbó obviamente con Internet y las redes sociales, que es la tendencia a la desinformación. La desinformación en términos generales no es solamente producir mentiras, que es algo que existe desde el inicio del mundo. Es decir, el primer acto de fake news creo que fue Eva diciéndole a Adán que si comía la manzana iba a ser Dios.
No era tan fake news, pero bueno. Pero bueno, eso lo discutiremos en otro momento. Pero la desinformación y la mentira existe en el mundo y ha existido también en el periodismo, pero la exacerbación de esto, la magnitud con la que ha crecido y sobre todo la aceleración de la difusión de la desinformación y la propaganda, ha hecho que esto sea un problema realmente a nivel mundial. Y estos casos, o sea, a ver, no se necesita decir la mentira, sino ocultar la verdad para desinformar. Y en este caso podríamos hablar de eso, de acuerdo a lo que se está señalando y de acuerdo a cosas que se están conociendo de cómo los propios congresistas demócratas venían manejando esa información e incluso algunos lo echaron a andar y a conocer públicamente y hoy día hay una congresista que hasta ocultó algunos posts en sus redes sociales que hablaban de esta situación. Y el otro problema principal, bueno, aquí ya me meto un poco en la cuestión política no, pero es que estamos hablando de eso. Bueno, porque... pero la otra cuestión es, a ver, estamos hablando de desinformación, estamos hablando de posibilidad de ocultamiento de una situación de salud mental, más que nada, que debe interesar a todo el público. Es decir, si hay un medio que oculta una situación que debe ser de interés público, evidentemente que no está cumpliendo con su función ética. Cuando a Ronald Reagan se le diagnosticó cáncer en el colon, hasta con radiografías y dibujos e infografías se informó de eso, porque estaba una persona muy importante, el presidente de la nación, afectado por una enfermedad, por un mal que podría hacerle indisponible para el cargo. Es la misma situación que se da ahora. Así Entonces, mismo. quien oculta eso, obviamente no está cumpliendo una función ética de servicio a la sociedad. Y en segundo lugar, es cuando aparece este tema de la dimisión de Biden a su candidatura, lo primero que salta es, bueno, pero dimite a la candidatura, pero no a la presidencia. Y si no puede ser candidato, ¿cómo seguir siendo presidente? Ok, ahí hablamos de que lo importante que el periodismo debe reflejar en ese tipo de cosas es la posibilidad de abrir el debate. Porque ya estamos hablando no de ocultamiento o de desinformación, sino de otra de las funciones que tiene el periodismo, que es abrir, promover y incitar al debate público sobre cosas de interés. ¿Cómo no va a ser un tema, una cuestión de interés para toda la ciudadanía norteamericana si su presidente está en condiciones de seguir siéndolo o no, dado que ya ha renunciado a su candidatura? O sea, renuncia a algo a futuro por una situación de salud del presente y sin embargo sigue ejerciendo el cargo. Entonces, el periodismo en su, acogido a la ética debería promover el debate y no ocultar o rechazar ese tipo de debate. Ahora, ahí, yo tengo que plantearte, José, Pepe, dos o tres cosas, porque estaba anotando algunos de los elementos que mencionaste. A ver, yo creo que periodismo político, digamos, es el origen de la libertad de prensa. Yo siempre cuento el Totalmente. tema de la gloriosa revolución de Inglaterra, ¿verdad? Donde los comerciantes y los ganaderos que cada uno puso sus medios, pero para hacer política, ¿no? Es el origen del es el origen. Es decir, a mí no me asusta la prensa militante. Sinceramente te digo, no me asusta. Es más, yo en cierto sentido me considero un militante de las ideas liberales también, así que mal podría yo hablarte de que eso me asusta. Ahora, aquí, a mi modo de ver, el problema está en que se produjeron dos fenómenos, Pepe, y amigas, amigos, que antes no existían. Dos cosas nuevas. La primera cosa nueva es que los grandes medios de comunicación, todos, fueron adquiridos por un solo grupo. Me refiero a que
la articulación conocida como Foro Económico Mundial controla mediante sus empresarios el Washington Post, el New York Times, CNN, NBC, ABC News, El País de Madrid, The Guardian de Inglaterra, la BBC, por supuesto. Los gobiernos afines controlan sus aparatos propagandísticos como FDP y AFP. América Latina tiene medios afiliados, Clarín, por ejemplo, un medio afiliado, la revista Noticias, un medio afiliado. Argentina estamos hablando, y así. Entonces, primer elemento nuevo que antes no había es que se globalizó el aparato mediático. Uno. Y el segundo, y este para mí el más peligroso, es que ese aparato mediático monopolizado, voy a llamar así, fue capaz de establecer la censura, Pepe. Yo te diría hasta que Elon Musk compró Twitter. Y en consecuencia, el que decía, che, loco, el presidente no está bien de la cabeza, no es que habría un debate, se le sacaba del debate, se le censuraba. Y eso es lo tremendo de toda esta historia. Y entonces estos mismos medios y periodistas, porque yo creo que nosotros no tenemos que hacer defensa corporativa de estas basuras. No, para nada. Estos mismos medios y periodistas, y termino acá, Pepe, estos mismos medios y periodistas que durante 4 años le estuvieron mintiendo, no a su gente solamente, al mundo, acerca de que Biden era nangá, un dechado de virtudes mentales. Estos mismos medios, aunque ya perdieron la capacidad de censurar por lo menos Twitter, aunque Facebook sigue, pues forma parte del esquema, el 27 de junio vieron la luz. Oh, sorpresa, Biden está senil, está demente. Estos mismos medios. O sea, el día del debate, con Donald Trump, oh, sorpresa, había sido que está senil el señor. Concha tu madre, boludo, pero si estaba senil desde el día cero. Desde el día cero. Y ustedes mintieron. Entonces, para mí esos son los elementos nuevos. No que los medios sean militantes, incluso no que mientan. Acá teníamos nuestro querido diario Noticias, ¿verdad? Pero en Paraguay pasó lo natural, digamos, el diario Noticias quebró por mentir, ¿verdad? Gumersindo Aguilar. Pero allá no, ¿por qué? O sea, en el mundo no, porque ahora lo que tenemos es que no. Gumersindo Aguilar, no, vos no vas a discutir, no vas a cuestionar. Esa va a ser la verdad. Y te censuro si decís que hay que discutir eso. Mira que yo coincido en gran parte con eso, porque justamente uno de los efectos, y esto se ha, digamos, exacerbado en los tiempos de pandemia, porque estaba prohibido dudar de las vacunas. Exacto, vacunas que son vacunas. Quien dudaba de las vacunas o les decía que no eran vacunas, pues el castigo era la censura. Entonces, ¿cómo se va a producir un debate público sobre un tema de interés público si el castigo para quien no dice la verdad oficial es la censura? Y esto que ha sido una bandera del periodismo durante décadas, siglos diría. Siglos, yo te diría. Siglos diría. Lamentablemente el propio periodismo, o una gran parte de ese periodismo, ha entregado esa bandera. Y la ha tratado de disfrazar de diferentes formas, diciendo que hay que hacer moderación de contenido, cuando en realidad lo que se pretende es censurar a quien no piensa igual o a quien no repite como loro la gacetilla oficial. A mí me sorprende esto y siempre me lleva a la reflexión. Antes éramos tan críticos los periodistas con que, periodista gacetillero, porque repetía la versión oficial. Y hoy es tan fácil que haya colegas periodistas y medios que repiten la gacetilla oficial como si nada, sin turbarse. Así mismo. Y menos perturbarse. Entonces, y otra palabra llevo esto al plano global, como vos decías, y claro que uno ve que, digamos,
los hilos de todo esto están en ese plano mundial. Y yo le asigno también aquí una gran responsabilidad a todo esto, al gran poder que han desarrollado las corporaciones tecnológicas. Evidentemente, a ver, ahí yo creo que la tormenta perfecta se ha dado por el gran impulso económico e ideológico del Foro Económico Mundial, obviamente, y otras articulaciones también parecidas, pero con menos impacto y menos visibilidad en algunos casos que la del Foro. Esa tormenta perfecta, esta es uno de los componentes, y la otra es el gran poder de las corporaciones tecnológicas, que ha hecho que 3, 4 o 5 grandes propietarios de esas corporaciones tecnológicas manejaran la posibilidad de dar o no dar información, o sesgar o no información, y censurar o no información de acuerdo a sus intereses. Ha ocurrido, pero imagínate, algo inaudito. O sea, hemos inaugurado una etapa de cosas inauditas, como por ejemplo una censura al presidente de los Estados Unidos. O sea, yo creo también que coincido en esto de que la compra por parte de Elon Musk de Twitter ha sido un contrapeso necesario. ¿Y qué es lo que el periodismo es en realidad, en esencia? Es un contrapeso al poder. Y aquí estábamos teniendo esta tormenta perfecta de un poder omnímodo a nivel mundial, que tiene sus tentáculos en todos los países y en el nuestro también, que señalaban cuál era la ruta a seguir y cuál era la verdad a seguir, de la cual no se podía discutir. Cuando que una de las cualidades que debe tener un buen periodista es la duda. La duda no solamente, lo decía Descartes, es la herramienta para la ciencia, es la herramienta también para el periodista. Por eso el periodista, su principal elemento es la pregunta, porque tiene que dudar, tiene que poner en cuestión, tiene que averiguar. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque simplemente no hay ni una chance de que yo pueda estar más de acuerdo contigo. Solamente que Pepe... Es muy aburrido. No, pero no, ¿sabes lo que pasa? No, pero yo creo que nosotros, acá en nuestro país, también se está evadiendo este debate. Sí, es posible. Y se está evadiendo este debate porque estas grandes corporaciones mediáticas tienen pies en nuestro país. En consecuencia, no se puede discutir. Yo siempre me peleo con mi compañera Sara Moreno, que Sara es mi compañera, le quiero muchísimo, ¿verdad? Y además creo que el trabajo que hacemos es justamente contraponer puntos de vista. Pues siempre me peleo con ella porque ella me dice, el Washington Post dice, yo al Washington Post no le creo nada, pero es que ni su nombre no le creo. ¿Por qué? Y porque el Washington Post ya no es el de esa señora que se jugó la vida y la hacienda publicando los papeles secretos del Pentágono de la guerra de Vietnam, sí, los famosos papeles del Pentágono, que son un pilar de la libertad de prensa. Esa señora y su familia le vendieron ese medio de comunicación a un badulaque que se llama Jeff Bezos. Y este badulaque forma parte del Foro Económico Mundial. En consecuencia, este Washington Post que tenemos hoy, amigas, amigos, no tiene nada que ver con aquel. Lo único que tienen en común es una marca, pero esta marca está vacía de contenido. ¿Por qué? Porque este Washington Post ahora apoya la censura. Y todo el mundo se calla. No vayas a decir porque no, digo, este diario de mierda apoya la censura. ¿De qué libertad de prensa me estás hablando? El New York Times apoya la censura. Elon Musk le publicó, o sea, le republicó y le dio alcance mundial a un editorial del diario New York Times que se titula, estimado amigo, y hace 2 semanas, que dice, demasiado ya le estamos dando manija a la primera enmienda. Así se titula, editorial del New York Times. Entonces voy a decir, no, acá cambiaron cosas. Lo que a mí me extraña es que los periodistas que defienden la libertad de prensa no la están defendiendo. Mira, yo
tengo cierta decepción también muchas veces cuando veo que con tanta liviandad se abordan estos temas y sobre todo se abordan olvidando las raíces de nuestra profesión. Por ejemplo, o sea, a mí me extraña, yo creo que alguna vez comenté contigo, pero si no lo hice lo comento, había hecho una investigación para la universidad, se llegó a publicar, donde preguntábamos a periodistas si para combatir la desinformación había que darle más poder o no a las redes sociales para censurar o no, y muchos decían que sí. Imagínate. O sea, la desinformación no se combate con censura, se combate con mejor información, con mayor información, con una información éticamente anclada en las raíces del periodismo. Entonces, yo creo que estamos olvidando un poco eso, adrede quizás incluso, o por intereses, o por conveniencia muchas veces, esas raíces éticas del periodismo. Esto por un lado. Por otro lado, hay iniciativas, yo te envié un enlace hoy de una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras. Uno puede tener cuestiones con las organizaciones internacionales de periodistas también, no podemos decir que todo es color de rosa, pero el Reporteros Sin Fronteras ha hecho una iniciativa de periodismo de confianza, Journalist Trust Initiative. Es una especie de ISO que ofrece a medios de comunicación en todo el mundo para medir un poco el estándar de cumplimiento ético del periodismo. Bueno, es una herramienta que puede ayudar si los medios voluntariamente se adhieren a eso y hacen la autoevaluación como hacen las universidades para acreditarse, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese tipo de herramientas, lo que es necesario es revisar un poco en el propio oficio, en la propia profesión, estas cuestiones. ¿Qué tanto estamos sirviendo a la sociedad realmente en nuestra finalidad ética principal, que es informar, para lo cual tenemos que estar aferrados a la ética del periodismo, donde tenemos que poner en duda todo, sobre todo versiones oficiales, y no anclarnos en ellas y quedarnos con ellas, por ejemplo? Ahí, Pepe, viene para mí el punto central acá, porque yo por eso no estoy tan de acuerdo con las certificaciones, ¿verdad? Y voy a hacer una pequeña aclaración sobre el punto. La certificación ISO, estimado mío, es una ONG. Es una ONG. En consecuencia, si a ellos no les gusta, no entras en ISO. Para todos los que están con, no, yo tengo ISO 9000, no me digas, sí, en serio, sí, ISO 9000 tengo, sí, pero es una ONG. No es un Estado, no es un organismo técnico, no, es una organización no gubernamental. Pero ahí yo me gustaría por favor, debatir eso. O sea, yo no usaría un argumento, no sé cómo decirlo, pero ad hominem, ad onegenimen, de entrada, porque, habemos de todo bajo la vida del Señor. Yo creo que hay organismos y organizaciones, corporaciones, que pueden hacer muy buen trabajo. Lo que sí tenemos que mirar el producto o la herramienta. Te voy a poner... Yo puedo coincidir contigo que en el caso de ISO, vos te mirás alguna empresa, caramba, esta tiene ISO tanto 1000. ¿De dónde sacó esto? Se puede, bueno, pero pues esos productos, como se dice, ese fruto de ese árbol te indica un poco que hay algún problema con ese árbol. Pero yo no usaría el argumento ad ONG.